Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Transcurren más de 8 meses desde que se instaló la actual administración en el Poder Ejecutivo y según varios médicos la situación en el sistema de salud hondureño sigue igual e incluso algunos galenos consideran que peor debido a la falta de abastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para una asistencia de calidad en los principales hospitales de la nación. Recientemente la jefa de neumología del Hospital del Tórax aseguró que la situación en salud pública es crítica y manifestó que el Instituto Nacional Cardiopulmonar está a punto de cancelarse las cirugías por la falta de suero y estas carencias se repiten en todo el país. Hay hospitales que hasta le han cortado la luz, ni siquiera en la pandemia que hubo tanta corrupción se vivió esto. De su parte, la expresidenta del Colegio Médico Hondureño, Suyapa Figueroa, cuestiona que se esté planteando la construcción de nuevos hospitales cuando ni siquiera se le paga los salarios a los médicos y personal sanitario. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha informado acerca de las visitas que realiza el ministro José Manuel Mathieu a los diferentes centros asistenciales del país y se reúne con las autoridades de dichos hospitales para abordar temas de medicamentos, servicios, infraestructura y equipamiento. El funcionario asevera que la situación ha sido difícil, pero adelantó que se venían cosas buenas, ya que el Ejecutivo estaría priorizando la salud. Semanas atrás, durante la visita del presidente de España, se anunció la firma de un memorándum de entendimiento que permita fortalecer el sistema sanitario, incluyendo la construcción de hospitales. Según el documento, España otorgaría un préstamo por $70 millones para construir 3 hospitales, el de traumatología en San Pedro Sula, hospital en Salamá Olancho y hospital en Nueva Ocotepeque. Además, se contempla asistencia a médicos generales hondureños para que se especialicen en el país ibérico. A finales de agosto, el secretario de Estado reveló que hasta esa fecha, Salud había ejecutado alrededor del 47% de su presupuesto de 23.000 millones de lempiras y la mayoría de los recursos los utilizaron para pago de salarios, alquileres, energía eléctrica, hemodiálisis, oxígeno e insumos. Mathieu reconoce que los actuales fondos no son suficientes, por lo que para el próximo ejercicio fiscal del 2023 buscaban un aumento a su presupuesto, pese a que en la actualidad es la segunda secretaría con mayor cantidad de fondos después de Educación. Respecto a los medicamentos, Salud notificó sobre la firma de contratos con empresas que participaron en licitación para adquirir productos médicos y explicó que los hospitales del país están autorizados para comprar insumos de forma directa como lo autoriza la ley. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar de un tema importantísimo, el sistema de salud, el sistema sanitario en Honduras. El señor ministro José Manuel Mathieu está con nosotros. Ministro, bienvenido. Un placer, Raúl, estar de nuevo aquí y creo que momento propicio porque se han estado diciendo muchas cosas que, bueno, creo que hay que aclarar muchos de los términos que han estado utilizando. Qué bueno que está aquí con nosotros para que la gente conozca la realidad de la voz de quien dirige el Ministerio de Salud Pública. Don Ramón Solís, el jefe de la Unidad de Control y Ejecución del Gasto de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Ministro, ¿qué está pasando en salud pública? Se habla de carencia de insumos, medicamentos en los centros asistenciales del país. No hay dinero. ¿Qué pasa? Bueno, vale que entendemos casi 2 horas para poder hablar de esto y lo bueno es poder hablar con documentos, porque es bien fácil, Raúl, a veces es ponerse a escribir Twitter y en base a eso levantar pues protestas y creer que la gente pues simplemente va a aceptar eso como una verdad. Miren, en la Secretaría de Salud hay un montón de problemas, dificultades. Ahí yo no tengo un día tranquilo, pero está bien, me mantiene la adrenalina elevada y cuando uno cree que está actuando con honradez y con, pues, de la manera correcta, pues no hay ninguna situación que altere mi vida, honestamente. Estamos tratando de poner orden dentro del desorden.
y con documentos vamos a enseñar cómo va el asunto aquí. ¿Ha sido difícil, doctor? Sí, bastante difícil, pero fíjese que como yo de verdad sí creo en Dios, a pesar de lo que algunos se han atrevido a decir hasta en este periódico de la iglesia a la cual yo pertenezco, y que también hablaremos de eso, porque yo tengo el mismo discurso en uno y otro lado. Hay alguna gente que tiene el discurso según quien lo entrevista, ¿no? Si lo entrevista UNTV es de una manera, si lo entrevista Fides es de otra manera. Yo no, tengo la misma forma de pensar. Así me enseñaron en mi casa y así defiendo mis pensamientos y ya lo vamos a ver. Mire, la situación en que dejaron la Secretaría de Salud es lamentable. No voy a estarme deteniendo solo en hablar de lo del pasado, pero es una crisis tremenda. Cuando hablan de que no hay electricidad, sí tengo una deuda de casi 600 millones de lempiras de electricidad, pero la traigo desde el pasado. Tengo demandas laborales desde el 2007, que hasta ahorita están saliendo, 2007, 2010, 2012, y estamos hablando de centenas de millones de lempiras. Tengo demandas administrativas de compañías que también tienen demandas desde el 2012, 2014, 2017, o sea, pero todo nos revienta a nosotros. Y ahora resulta que todo lo que hicieron los pasados, todo era perfecto. Yo les voy a enseñar lo perfecto que está aquí, pero con documentos y documentos oficiales de algunas de las personas que inclusive ahora hablan, y que aquí está lo que dicen con medio de papel, es diferente a lo que dicen en los medios. Entonces, yo tranquilo, Raúl, creo que si no supiéramos que estamos haciendo lo correcto, estaría muy preocupado. Creo que también a veces hay gente, yo quiero entender que la gente está opinando, y colegas inclusive, por desconocimiento, más que por mala fe, por una intención oscura o algo, pero tal vez al ver los documentos oficiales que tienen, porque yo tengo que basarme en documentos, en las cifras que me mandan, tal vez al ver esto empiezan a tratar de entenderse con nosotros. Antes de avanzar, yo quisiera darle hoy, si usted me lo permite, feliz cumpleaños a dos personas a las que yo quiero mucho. Una es mi hermana Leila, a la que amo, y otra es la doctora Suyapa Sosa, la doctora del Hospital del Tórax, a quien yo le ofrecí personalmente ser subsecretaria de Salud. Yo se lo ofrecí sin preguntarle de qué partido era, sino porque, al igual que yo, era muy crítica. A mí, ¿qué pasó? Este gobierno me invitó a ser parte de él por criticón, porque yo escribía mucho de lo que debía hacerse y todo, y hay gente que me cuestiona que yo falté a mi palabra de decir voy a ser diputado, pero si yo soy tan crítico y de repente me dicen venía a tratar de enderezar lo que vos estás criticando que está mal, si yo no aceptaba intentar hacerlo, me parece que no tenía autoridad moral para seguir criticando. Pues yo le ofrecí a Suyapa ser viceministra de Salud. Cuando ella me dijo que no, yo le ofrecí entonces ser la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar. También me dijo que no, porque tenía otros compromisos, porque ella también es docente de la Universidad del Posgrado de Neumología. Bueno, yo no la puedo obligar. Ella tomó su decisión y tiene los 2 tiempos completos de la universidad y del Hospital del Tórax y se quedó con eso, pero las críticas ahí están. Hoy le voy a enseñar a Suyapa algunas cosas que probablemente ella desconoce de su propio hospital. O sea, usted le ofreció 2 cargos. Sí, yo le ofrecí ser viceministra de Salud y también le ofrecí ser directora del hospital. Y ella, en mi casa, delante de mi esposa, porque solo estábamos los 3, inclusive habló sobre algunas personas del Hospital del Tórax. Cuando quisimos mover esas personas del Hospital del Tórax, ella dijo que no las moviéramos, que no, y empezó a defenderlas, cuando ella misma me había dicho cosas de esas personas. Entonces, mi discurso no ha cambiado, es el mismo. ¿El de ella doble discurso? Pues yo no diría doble discurso, sino de que probablemente se siente presionada en la sala que está, porque en ese hospital es la sala donde tiene más rendimiento. Por cierto, en ese hospital dije que no hay nada, que no hay insumos. Mire, Raúl, yo como le digo que lo bueno es hablar con papeles, yo aquí tengo un oficio que le pasé copia a él. Es el oficio Instituto Nacional Cardiopulmonar 414-2022, firmado por el director del hospital. Enfocáselo ahí, por favor. ¿No sé? La tinta no está tan buena, pero está firmado por el propio director del hospital y aquí salen cifras. Si esta es la autoridad del hospital y me manda a decir esto, que ahorita les voy a leer, ¿a quién le tengo que creer?
Aquí dice, porque yo mandé una orden de que me dijeran cuánto había de medicamentos, cuánto había de insumos en cada uno de los 28 hospitales y regiones sanitarias. Como mandaron una cifra que a mí me parecía que estaba muy elevada, yo era el que creía que teníamos menos que eso, yo mandé decir no, que lo manden con su firma y que cada quien para que me convenza que eso es. Entonces volvieron a mandar esto, dando fiel cumplimiento a los solicitados, se está enviando el porcentaje de abastecimiento de medicamentos e insumos. Detallando a continuación de este centro hospitalario, dice fecha 1 de agosto del 2022, porcentaje de abastecimiento de medicamentos, general de medicamentos, aquí dice 79%, hospital cardiopulmonar. Y de los vitales, que son los que o los tenemos, dice 83% de abastecimiento. Esto es lo que me manda a decir el director del hospital, que ayer también estaba dando declaraciones. Entonces, este 79% es irreal. Digo porque yo soy médico de 36 años en Hospital del Estado y nunca tuvimos 100. Si nosotros teníamos la mitad de productos. En el San Felipe, la lista que nos mandaban mensualmente, porque cada mes nos mandaban la lista de farmacia, era como de 50 medicamentos los que teníamos, de los 500 y tanto del cuadro básico. Aquí me está diciendo el director que tiene el 79% el 1 de agosto. Yo tengo que creerle. Y dice que tiene 83% de medicamentos vitales. 81% de medicamentos no esenciales. Aquí me está diciendo que tiene, pues, lo que se podría tolerar. Digamos, si a un paciente le dan 5 recetas, a lo mejor le van a dar 4 y le va a faltar una. Eso ha sido siempre y más bien más. Luego, porque se dice que no hay ningún equipo, no hay batas, no hay mascarillas, y ahí tengo las declaraciones y todo, y aquí dice, mascarillas, y están divididas por el tipo de mascarilla. Ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, que son estas, las que usamos la mayoría ahora, esta es la que se tiene que usar, es la más barata, también hay que ver cómo se ahorra. En ese momento me dijo que tenía 330.466 mascarillas. Yo hice un cálculo poniendo de que 800 personas hubiera que darle mascarilla en el hospital, 800 empleados, creo que ahorita ya tienen como 900 empleados, pero si a 800 personas le diéramos mascarilla por 22 días al mes de sus labores, quitando el sábado y domingo que no van, y los que van pues van de turno, y yo estoy poniendo que todos van los 22 días, cuando aquí están los que solo van por guardia 6 veces al mes, nos ajustaría para 18 meses, 18.7 meses, solo con las mascarillas quirúrgicas. Estos son los datos de ustedes mismos del Hospital del Tórax. Las mascarillas KN95 tenía 63.800, haciendo ese mismo cálculo, le ajustaría para 3.62 meses. Ojo, que si le doy de una mascarilla no tengo que darle de la otra. Luego salen mascarillas KF94, 21.700, mascarillas N95, 14.740. O sea, en total, si a cada quien le doy mascarilla una diaria, que cuando yo estaba en el San Felipe nos daban 3 a la semana, en lo mejor de la pandemia. Si a cada quien se le diera una diaria, yo tengo aquí mascarillas para alrededor de 2 años. Según el dato que me dieron, a menos que estén mal contadas. Dice las batas, y aquí ponen de 3 tamaños. En total tienen en batas, que las batas tampoco se daban diarias, se daba y no todo el mundo la ocupa. Ustedes van a ver que en el hospital no todo el mundo tiene que usar bata, pero yo poniéndolo como que si usara para la mitad del personal del hospital bata, que no es así, les ajusta para 3 meses de batas. Tienen 27.000 batas, dice aquí. Gorros desechables, 72.400. Botas desechables, 5.700. Overol con o sin capucha, 17.647. Guantes quirúrgicos, 16.820. Protectores faciales, gafas, etc. Este es el oficio del Hospital del Tórax. Si este oficio es incorrecto, entonces tienen que ponerse a saber contar, ¿verdad? Porque esto es lo que nos mandan a decir. Luego... ¿Están equivocados los que están protestando en el Tórax? No, yo creo que hay cosas que sí les deben hacer falta, Raúl. Y uno debe de aceptar lo que es, pero tampoco debe tratar de magnificar lo que no es correcto. Porque las medias verdades son medias mentiras. Yo no estoy diciendo que estamos perfectos. El sistema de salud no está perfecto. Lo que yo he recogido, y ahorita vamos a ver más, ha sido una cosa en crisis. Les voy a ir enseñando las decisiones que se han tomado, pero este es un oficio. Luego,
como el Hospital del Tórax, que estaba pues poniendo un montón de cosas en la picota pública, y está bien, es correcto, no es problema, tienen mecanismos para hacerlo. La directora no ha pedido ninguna cita con nosotros, ni con la doctora Nersa Paz, que es la viceministra de Redes, ni con el doctor Saúl Cruz, que es el director de regiones. Creo que en una casa yo primero me entiendo con mis hijos antes de hacer el escándalo afuera, o mis hijos conmigo antes de llegar a poner las bullas afuera. Mire, pedí el rendimiento del Hospital del Tórax de enero a agosto. Creo que nadie le va a demeritar al personal médico, de enfermería, auxiliar, lo que sea, el papel que todos tuvimos durante la pandemia. Porque al igual que el Hospital del Tórax, el Hospital Escuela, el San Felipe, los policlínicos, los hospitales regionales, todos jugamos un papel. Héroes, no me considero héroe. Yo era médico que miraba pacientes COVID de rehabilitación, inclusive en junio del 2019 yo hice unos videos sin saber que 8 meses después yo iba a estar grave. Yo estuve en cuidados intensivos, me iban a intubar al día siguiente. No me considero héroe, simplemente fue el papel que me tocó desempeñar en ese momento, como el papel suyo, Raúl, como el papel de los que recogían la basura y que no sabían si era basura de un paciente con COVID en las casas que la recogían. Cada quien en su trabajo. Cada quien en lo de cada quien. Esto es como cuando se le dice héroe al que mete el gol en un partido de la selección. ¿Por qué? Si el portero ha tapado un montón de goles y otro se le hizo el pase y todo. Cada quien culpa el papel que le toca. Pero bueno, eso de héroe dejémoslo. Aquí tengo entonces el rendimiento del Hospital del Tórax de enero a septiembre de este año. Estos son los datos oficiales que también ellos suben. Dice aquí que tienen un porcentaje de ocupación, vamos, por salas, cardiología de hombres, 25.68% de ocupación. Cardiología de mujeres, 17.73% de ocupación. Neumología, esta es la sala de Suyapa y es la mejor del hospital, tiene 41.48% de ocupación. Esta es la mejor ocupación. Cirugía tiene 12.88% de ocupación, porque ayer decían que van a suspender la cirugía. ¿Y cuántas cirugías va a suspender? Si tiene nada más 4 camas. Y de esas 4 camas tiene 12.88% de ocupación. Mire, también en medicina uno juega. Yo fui jefe de sala y de servicio. Cuando uno quiere mejorar los indicadores de una sala, si antes tenía 20 pacientes en la sala y ya no me están llegando 20 y yo quiero seguir manteniendo 90% de ocupación, le bajo el número de camas y en vez de ponerle 20 le pongo 16 y le voy así bajando, y eso pasó según me han informado en cirugía del Hospital del Tórax, a llegar a un extremo que tiene 4 camas nada más en la sala y de esas 4 camas solo tiene 12.88% de ocupación. Aquí tengo una anotación, dice la jefa de neumología del Hospital del Tórax, dice que hay varias carencias en el Instituto Cardiopulmonar y en los hospitales del país, incluso peor que en la época de la pandemia. Es que es ahí donde vamos, porque por eso vienen los papeles aquí de todo. Esta es la ocupación actual. Este es el rendimiento actual del hospital y tengo el Hospital Escuela con 160% de ocupación y me rechazan pacientes en el tórax cuando se quiere mandar uno de cardiología o de algo porque dicen que no tienen cupo, y cuando veo esto usted dice como que algo está pasando, algo no cuadra, ¿no? Porque estos son los datos oficiales, a menos que estos datos también estén errados. Estos datos se agarran de las mismas cifras que ellos suben todos los días. Esa es la fuente. Consolidado nacional, datos de enero a agosto, y está en los datos que ellos ponen. En pediatría tienen 26.63%. Y aquí va una serie de datos que uno analiza estadística, epidemiológicamente. Vamos a realidades, porque nadie viene a decir aquí que las cosas están perfectas. Es cierto, yo averigüé y sueros, increíblemente, y no fui yo el que los compré, sino es la administración pasada, tienen sueros para arriba, pero de los que no son los que se usan mayormente. Y los sueros de cantidades pequeñas, no esas bolsas que están ocupando espacio, estos sueros son los que acabamos de adjudicar y que a partir de la próxima semana van a entrar. Entonces, la próxima semana, ahorita, a la empresa que se le adjudicó, ya está coordinando con los hospitales porque se cometieron errores en el fideicomiso. Uno de los errores era
que se le agarraba todo el suero a la compañía y había que tener una bodega alquilada para tener guardados los sueros de todo el año. Nosotros no estamos haciendo eso. La compañía tiene que entregarle los sueros directamente a cada hospital mediante una programación como se hacía antes. Y yo no sé por qué habían retrocedido a agarrar todo y tenerlo en una bodega que no está asegurada, que si se inunda, se incendia o algo, la Secretaría de Salud, el pueblo de Honduras pierde todo el medicamento, en este caso los sueros, que ocupan mucho espacio. Entonces ahorita lo que hace la empresa es programar con los hospitales. Y esa empresa ahorita está programando con cada hospital, incluyendo el Hospital del Tórax, para entregarle los sueros que ahorita están diciendo que no tienen, porque en efecto no tienen. Pero ya se adjudicaron mediante la compra directa, que yo vuelvo a insistir, es directa, pero a diferencia de lo que hacían los anteriores, nosotros lo hicimos con todos los que quisieron participar, 39 empresas, y se le adjudicó a 23 empresas. Bueno, esa empresa que ya se le adjudicó, ya tiene el contrato firmado y va a entregar a partir de la próxima semana por hospital, incluyendo prioritariamente el Hospital del Tórax, en el caso de sueros. En el caso de jeringas, tengo notas aquí del administrador de ese hospital, donde dice que no le habían pedido la jeringa. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Yo tengo que andar viendo el general, no puedo ponerme por cada uno. Ahorita me he detenido a revisar más del tórax porque han estado hablando más. Creo yo que es prudente poner una auditoría en este hospital. Ya que hay tanta queja, pues hagamos una auditoría y el que tenga que pagar responsabilidades que las pague. Miren, en este hospital suceden cosas bien particulares también. Cuando la pandemia, muchos de los médicos, bueno, en una época todos estuvimos trabajando en teletrabajo, cuando era lo grueso de la pandemia. O sea que desde la casa dábamos consulta, etcétera, por televisión, por teléfono. Después de que esto pasó y que ya todo el mundo está vacunado, todo el mundo regresó a trabajar. En el Hospital del Tórax, increíblemente, todavía tienen personal médico trabajando en teletrabajo. ¿Cómo? Estoy diciéndole eso. Así aquí hay gente que no viene hace 2 años también. Bueno, pues ya llevamos más de 2 años y medio de esto y todavía tenemos personal en el Hospital del Tórax que no está trabajando. No vengo a decir los nombres, pero bien saben quiénes son. De eso nunca han hablado. ¿Y qué va a hacer con esa gente? Pues papá, se van en la auditoría también, porque en esta altura del partido todos estamos trabajando. Si a mí me están pidiendo ya que todo el mundo se quite la mascarilla, entonces ¿cuál es el argumento para seguir en la casa? Tengo personal en el Hospital del Tórax que tiene plaza de día y plaza de guardia y no está haciendo guardias. También ya lo revisamos. Gracias a que me han enseñado que tengo que revisar el Hospital del Tórax, lo estamos revisando. Entonces vamos a tomar decisiones que ya no les asombre. He tratado de ser muy prudente, muy tranquilo, de dejar que las cosas se dijeran y decir, bueno, si uno sabe que uno está actuando de la manera correcta, todo se tiene que normalizar. Pero cuando lejos de normalizarse es más amenazas y más, estas cosas no pueden continuar. Entonces, este tipo de personal o trabaja o tiene que tomarse una decisión con él, porque esa es la realidad. En cuanto a lo que hasta ahorita encontramos, yo no estoy haciendo auditoría, sino son datos que están y que están son públicos, pues, y todo el mundo lo sabe. No me van a venir a desmentir aquí, porque esa es la verdad. Hay pacientes en ese hospital que todavía sigue dando, entre comillas, telemedicina. Eso no se vale, no se vale ya. Ya todo el mundo estamos trabajando y los médicos ganamos muy bien. Ni siquiera voy a decir cuánto ganan estas personas, porque también ya lo tenemos. Son personas más de 100,000. Son personas que ya tienen bastantes años de trabajar en el hospital, entonces ganan más de 100,000 empiezan. Tienen salarios que son pues bastante altos. Entonces creo que deberíamos de integrarnos a trabajar y pues demos el ejemplo. En mi caso, yo dije, me salgo hasta de mi privada, que no era una obligación hacerlo. Yo podía estar en mi privada atendiendo pacientes y no me queda tiempo, honestamente. Yo salgo todos los días, 8 o 9 de la noche de la secretaría. Entonces, ¿a qué hora voy a ir a la privada? Yo no tengo ni la privada, menos la plaza que tenía en el San Felipe. Entonces, digo, para que si el discurso es congruente con lo que actuamos. No sé si sea necesario seguir hablando del tórax. Sí hay carencias de medicamentos, han habido carencias de alimentos inclusive, que también vimos que la administración pasada se comió todo el presupuesto del primer trimestre, dejó 5 lempiras nada más de presupuesto del primer trimestre. Eso es lo que encontraron ahí. Hay partidas que están agotadas
y hay que hacer transferencia. Ahora, cuando no se sabe de administración, se ponen a hablar creyendo que es que hoy yo puedo decir, se hace tal cosa y ya, doy la orden y pongo el dinero y se hace. Fíjese que no es así. Cuando uno ya conoce un poquito de administración, y yo esperaría que algunos la conocieran si han estado en cargos administrativos en diferentes instituciones, y fueran así prudentes a la hora de hablar y no malintencionados. Yo no he podido comprar equipos, aún a través del mecanismo del Banco Mundial y del BID, en más de 3 meses que di la orden, que aquí también vienen esos documentos y que le voy a enseñar lo que hemos ordenado comprar para cada hospital. En el hospital del tórax se habló, solo mencionaré una rapidito, de que no está el tomógrafo. Sí, es cierto, no le dieron mantenimiento en todos los años pasados, la administración pasada. Pero, disculpe, yo no sé tanto pero yo de ese tomógrafo he escuchado de hoy a tiempo. Sí, pero ahora el culpable somos nosotros y se dice que estamos peor que nunca. No sé qué es nunca, porque ahorita... ¿Es campaña la del tórax contra usted? Yo no diría que es campaña del tórax, debe de ser de algunas personas en particular, porque... ¿Y cuál es el problema de ellos? Ya va a ver los intereses que estamos tocando. Deje que luego hable Ramón y que les contemos. Miren, en el caso de... se habla de que no hay angiógrafo. Es cierto, no hay angiógrafo. No hay angiógrafo, si no lo repararon nunca. No hubo personal de biomédica que le diera mantenimiento preventivo. Es el aparato que se utiliza para poder poner los stents, hacer los cateterismos, etc. Aquí está en la hoja de orden que tengo yo para el BID, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo de préstamos antiguos, que yo lo que estoy haciendo es redireccionando los fondos, tratando de ser administrador. Y aquí está el angiógrafo. Aquí está puesto el angiógrafo. Me hablan del tomógrafo y aquí está la orden para comprarlo, como está la orden para comprar todas estas 2 páginas de aparatos. Y les quiero reiterar que no es que me están dando dinero extra, solo es que estoy tratando de usarlo, pasar de una partida hacia otra. En el caso de el tomógrafo, ¿por dónde lo tengo? Que ese también ya se dio la orden hace ratos de que lo reparara. Mantenimiento de equipo médico, rayos X, ultrasonido, marca Siemens. Aquí está con fondos del Banco Mundial. Los otros eran fondos del BID. Por acá tengo el específico del tomógrafo. Solo el costo del de tomógrafo, aquí está. Este es el del tomógrafo. Tomógrafo del tórax, aquí dice. Reparación. El costo que tienen estimado para esto es $460,000. Están en proceso de licitación también, porque también el Banco Mundial y el BID también hacen procesos que no es que compran de un día para otro. Entonces, ese está en proceso. No es que estamos descubriendo hasta ahorita los problemas. En cuanto nos hemos dado cuenta de los problemas, hemos dado las órdenes para solucionarlos. Desafortunadamente, la burocracia es así. Nadie puede comprar de un día para otro, y los que saben un poquito de administración, eso lo van a entender. Digo, porque son 2 de los aparatos que trascendentalmente se están hablando. Ya nos metimos aparatos. Miren, cuando vimos lo de... Bueno, no es que vimos, yo soy médico de hospital, entonces estábamos conscientes de todo el problema que teníamos en los hospitales. Y nos pusimos a hacer entonces, redireccionando fondos, como estamos consiguiendo las vacunas donadas, esos fondos que teníamos presupuestados para gastar en vacunas, decidimos trasladarlos para comprar equipo. Y le pedí a cada uno de los 28 hospitales que me mandaran sus 3 prioridades. 3. Aquí están por hospital, no solo el tórax, sino cada uno de los 28 hospitales de la red. Recordemos que la salud no solo es en Tegucigalpa. Y no sé cómo es que ahora están peor que nunca, cuando en la sumatoria que tengo, rayos X, estacionaria digital, me piden 11. Tengo 28 hospitales, 11 están pidiendo la máquina de rayos X. Rayos X portátil 3, para hacer un total de 14. O sea, 14 hospitales de la red de 28 hospitales no han tenido máquina de rayos X. ¿Cómo podemos decir que estamos peor ahora, si esto es lo primero que me empezaron pidiendo? 14 máquinas de rayos X. ¿Cómo manejaban las neumonías para poder controlar la evolución de
los consolidados, los infiltrados pulmonares, si no tenían máquina de rayos X. Por hospital, mamógrafo digital, 2. ¿Qué pasó? Que mamografía no tenía ni el hospital del San Felipe, que es el hospital donde se ve cáncer, y no tenía ni para hacer mamografía para las pacientes con cáncer de mama. Ya está trabajándose en eso y en breve tendremos otras 2 más donadas. Secadora industrial, 10, y están por el hospital. Arco en C, 6 arcos en C. Esterilizadores a vapor, 6. Lavadoras industriales, 28. Se me critica inclusive porque yo voy a los hospitales. No sé qué delito sea el entender que soy el ministro de Salud de todos. ¿Y por qué no quieren que vaya? Porque dicen que ando paseando. Yo he dicho al que me quiera acompañar a pasear que se vaya, porque yo regreso a las 11:30 o algo así de la noche cada día de a donde yo voy, y estoy reunido con uno, con otro, y ahí hemos encontrado cosas, Raúl. Mire, para mí fue grotesco ver en el Hospital de La Paz que las pobres señoras de lavandería están con un palo, como en las películas del medioevo, no, de antes del medioevo, con un palo dándole vuelta a una olla donde tienen ahí la ropa. Sí, como que estoy hirviendo. Así es, dándole con aquello porque no tienen una lavadora. Se llamó inmediatamente a la gente que la está comprando y me dijeron que para mediados de octubre me las van a tener. Le digo 28 lavadoras industriales. Esto es lo que hay en el sistema de salud nacional. No sé si en el pasado alguien se puso a hacer un inventario de lo que tenía en cada hospital y cada necesidad. Creo que no. En esos viajes que yo he hecho me encontré a un director que 6 meses después de estar de director no conocía la lavandería, no conocía la cocina de su hospital. Cuando le pregunté la mora quirúrgica andaba más perdido que mandado a hacer. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Decir, este hombre no puede seguir siendo el director, hay que cambiarlo. Aunque sea recomendado o no por los diputados o por quien sea, si en 6 meses no se ha dado una vueltecita por el hospital, hay que cambiarlo. Cambiamos también así a un director regional, porque hay que tomar decisiones. Y sí sé tomarlas. Lo que pasa es que es parte de mi trabajo y no tengo que estar, como digo, cacareando cada vez que se pone un huevo. Sí es parte del trabajo. Simplemente hay que hacerlo. Entonces, está el listado por hospital, está el listado de lo que se está comprando con fondos del BID. Ellos están en el proceso según sus lineamientos. Estos son del Banco Mundial y tengo el otro del fondo del BID. Así que sí va a haber cambios en el sistema de salud. Pero, al igual que dice en la Biblia, primero se siembra para poder cosechar, lo que se está haciendo es sembrar. No es cierto que un ministro puede llegar, ahorita sí, si llega un ministro ahorita van a decir, este sí en 3 meses solucionó. Sí, porque en 3 meses todo esto va a estar. Entonces él sería el eficiente, y yo el deficiente porque me he tardado 9 meses en ir construyendo todo esto, que ahora va a empezar a dar resultados. Dolorosamente para muchas personas, pues de todo lo que están criticando, todo está aquí. Mire, cuando llegó la Comisión de Salud del Congreso Nacional y llevaba 3 páginas de solicitudes, ¿cuál fue la declaración al final? Que de todo lo que se estaba hablando, todo, nosotros ya íbamos adelantados en aquello. Hay otros temas aquí que vamos a tener que tocar y que son, creo yo, bastante interesantes, serios, y que deben quedar muy claros el día de hoy. Sí. Siento mala fe. Pues ahí su conciencia, papá. La conciencia de cada quien. Sí, don Ramón, ¿qué nos va a explicar? Él es el jefe de la Unidad de Control y Ejecución del Gasto de la Secretaría de Salud. Bien, buen día Raúl, buen día a todo el público. Realmente, como lo menciona el ministro, son muchas situaciones que han venido sucediendo y que, pues, como yo encargado del Departamento de Ejecución del Gasto, hemos descubierto muchas situaciones bien complicadas, y lo cual esto abona a muchas veces también el desabastecimiento que existen en muchas de las unidades ejecutoras. Se han hecho procesos que no están conforme a la Ley de Contratación del Estado, ¿verdad? Que aquí la tengo, que es la guía por la cual ustedes, las unidades ejecutoras, se guían para poder realizar un buen proceso de compra de insumos y de bienes. Hablando un poco de lo sucedido con el Instituto Nacional Cardiopulmonar, hemos descubierto que existen muchas adjudicaciones
que se han venido dando a raíz de que se suscribieron contratos de comodato, los cuales no están firmados por la máxima autoridad, que en este caso es el señor ministro. Y entonces eso contraviene lo que dice el reglamento, que no puede ejecutarse ninguna compra si no está con el visto bueno o la firma del señor ministro. Y de hecho aquí tenemos una, que podemos hablar de el tórax, que son de reactivos, en los cuales la empresa a la cual se le adjudicó tiene un contrato de comodato con el hospital y que no está conforme con las leyes que lo mencionan. Y de ¿Qué hecho, empresa es esa? Vamos a mostrar, antes de eso, Raúl, quiero mostrar el contrato. Este es el contrato de comodato que debe de ser firmado por el señor ministro para poder adjudicar ese proceso. Y si ustedes se fijan, en la última parte donde vienen las firmas, el contrato no está firmado, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes, no está firmado por la autoridad, porque desde que yo empecé a descubrir estas situaciones en el departamento, nos dimos cuenta que estaba contra la ley. Y así hay muchas empresas que tienen comodatos con todos los hospitales y desafortunadamente no procede el pago, porque nosotros no es que solo nos dedicamos a encontrar estas situaciones, sino que lo mandamos a legal para tener una opinión técnica, los cuales nos dan su opinión, su respuesta, en la cual nos dicen que no procede los pagos de esos contratos adjudicados. En este caso es de reactivos. Existen problemas de contratos de alimentos y de mismos medicamentos que se dan muchas situaciones que no están en base a ley. Por ejemplo, la entrega de esos mismos medicamentos, en los cuales en los pliegos de condiciones se colocan las fechas en que se deben de entregar esos productos a cada unidad ejecutora, y lo que sucede aquí es que muchos proveedores han entregado como ellos han querido. Los van entregando paso a paso. He descubierto yo medicamentos que los entregan hasta un año después. Entonces, esas son situaciones... Un año después. Un año después. Los van entregando, como decimos aquí en Honduras, como pago de camera, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente va a estar desabastecido. ¿El proceso se hizo? Sí. ¿Se compró, se adjudicó? Sí, pero el proveedor no cumple. Entonces, estos tipos de situaciones son las que vienen a demostrarnos que la mala administración que se ha hecho en los procesos de compra de insumos y de bienes, pues afecta realmente en este momento. Y como bien lo dijo el señor ministro, son situaciones que se han venido dando y que empezamos a querer corregirlas, y esto atrasa todo, porque el problema son errores de fondo en la elaboración de los procesos de compra, y los errores de fondo son insubsanables. Hay unos ejemplos aquí, Raúl, si me permite. Miren, usted me preguntaba de que si había alguna campaña contra mí. Pues yo he querido creer que no, pero cuando uno está queriendo poner orden y va encontrando cosas y tiene buen personal, honrado, soñadores igual que nosotros, comprometidos con el país, yo creo que sí debemos de causar algo, el equipo que yo estoy teniendo a mi alrededor, para algunos proveedores. Miren estas facturas. Taché los nombres y todo para evitar, pero a usted se las di ahí. Sí. Esta es una factura donde tiene, como toda factura, el número de factura. Ese número de factura, igual que los recibos de uno de médico, corresponden con lo que el CAI le establece a uno para poder irlas poniendo, y le pone un periodo de duración. Esa misma factura que está aquí tiene dos números de CAI diferentes. ¿Esto es legal o no es legal? Esto no es legal. Obviamente, cuando llega a control del gasto, esto va a ser reparado. Si no es ahorita, va a ser reparado entre 5 o 10 años y vamos a ir a dar presos nosotros. Porque aquí esto no corresponde con esto. Igual pasa con la siguiente. Igual el CAI no va con los dos que pone acá. ¿Cómo es que hay dos números de CAI en la misma factura y no va el correlativo acá con el que tienen acá? Sigamos. Otra de las facturas, y que llama todavía más la atención. El CAI no corresponde, pero miren en esto. Es una empresa que quité el nombre, pero que ustedes sí lo tienen,
que es de material médico quirúrgico o de medicamento y está cotizando llantas. O sea, simplemente llenar el requisito de que tengan 3 cotizaciones y con eso nos vamos. Esto es lo que nos encontramos en la Secretaría de Salud. Parece Con que 386.486. una de las tantas facturas. Entonces, cuando la gente honrada que tenemos ahora nosotros en el equipo y que es cuestionada, ve esto, detiene estas situaciones. Porque inclusive ve más. Esta gente se ha tomado, mi gente, se ha tomado el costo, la gente de esta administración de Xiomara Castro, se ha tomado el costo de ponerse a investigar sobre esos precios que salen ahí y hace cotizaciones de los artículos a donde de verdad los venden. Por poner un ejemplo, a quien le estaban adjudicando X producto a 33.545 lempiras. Y cuando ellos cotizan en las que de verdad venden esos productos, sale que ese producto vale 13.500 lempiras. O sea, 20.000 lempiras menos. Un producto. Y así van todos los que se van dando. Porque nuestra gente ahorita está haciendo su trabajo. Revisa, dice control y ejecución del gasto. Entonces controla. Y está viendo que están haciendo cotizaciones de productos en empresas que cuando ellos se ponen a investigar no tienen domicilio fiscal. No las encuentran en la dirección donde están. Aparentemente son lo que se llaman empresas de maletín. Son tan buenas estas empresas de maletín que cotizan en todos lados del país. Todos lados del país. Y tal vez dice que son de la Kennedy. Y no es que tengo nada contra la colonia Kennedy en lo absoluto. Pero usted no esperaría una superempresa que tenga capacidad de cotizar en todos lados metida en una calle peatonal de la Kennedy, ¿no? Entonces, y todavía ni siquiera la encuentran en la calle peatonal de la Kennedy. Entonces, esto es lo que se está encontrando en la Secretaría de Salud. Si antes no investigaban este tipo de cosas, pues problema de los de antes. Pero aquí nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera. Esto retrasa algunos procesos, claro, porque si esto lo mandan y antes solo se firmaba, ¿cómo es que esto se puede firmar así nomás? Se está encontrando, y esta es una de las múltiples, porque a mí me pasan cantidades. Oye, ¿qué tal este? Como pregunta tuya, les voy a decir, dejen de estar queriendo utilizarme a mí para preguntar sus cosas y que yo no diga el nombre. Que qué bonito así, va, pijudo así. Que Raúl se queme preguntándole al ministro y yo calladito me veo más bonito. Vico, o sea, es Vico el de esto. Como pregunta tuya, me dice. Al ver un nuevo gobierno se cambia la mayor parte del personal administrativo y es normal. Han convocado a reuniones de capacitación para ejecución del gasto y reuniones para indicar los lineamientos de compras. No mencioné mi nombre, dice, y me pone una carita riendo. ¿Qué tal este? Así es la gente. Perra para utilizar a los periodistas, pero ellos escondidos atrás y después se van a hacer billetes. Aquí está otro, ¿eh? No es que la gente. Buenos días, señor periodista. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al secretario de Salud con un papel lleno de números o a los médicos que viven del día a día? ¿Será que todos los médicos son cachurecos y están atacando al gobierno? Refundar el país en salud significa que ahora los pacientes salen de los hospitales públicos con diagnósticos y una receta en la mano para que ellos se compren sus medicinas. Y le pongo yo, me dice el doctor Mario Espinosa, ahora sos doctor, le pongo. También vendés en salud, sos lo máximo, le pongo yo. Estamos en una crisis en el hospital, en los hospitales. No podemos comprar nada de medicinas. Estamos usando los fondos privados porque Salud dice que está organizando el departamento de compras. Nunca estuvimos tan mal en medicamentos. Solo es paja, Matthew. No vendo nada en salud, me dice. Son los hospitales con crisis, como todos los hospitales en Honduras. Esas facturas se evitan, se hubieran evitado, esas facturas se evitaban con el fideicomiso. No es lo mismo comprar de a poco cuando el fideicomiso compraba para todos los hospitales. Por eso van a haber diferencias de precios. Mire, es confundir y es no saber de administración. Miren, y que no se tome a mal. Aparte de ser médico rehabilitador, yo tengo un diplomado en farmacoeconomía y tengo otro diplomado en gestión y administración de recursos humanos. Sí me ha tocado leerme la ley de contratación del Estado, las leyes de procedimiento administrativo, etcétera. Y cuando me toca firmar ese montón de papeles, a veces tengo que leer mucho para poder firmar y para no terminar uno
preso después por hacer cosas incorrectas. Las que les he mostrado, yo no me las estoy inventando, hijo. Los datos que les enseñé del Hospital del Tórax no es a quien se le cree. Este es el director del Tórax. Él es el que me manda a decir lo que aquí hay. Él es el que me manda a decir que tiene 79% de abastecimiento de medicamentos. No soy yo. Ni siquiera lo conozco. Para decirle puse una obligación de que tenía que poner eso. No, es su nota con un oficio, o sea, oficial. No es que me está diciendo, creo que hay tanto, me está diciendo exactamente lo que hay. Pero como yo sigo sin creer a estos datos, soy bastante incrédulo en muchas cosas. Nosotros estamos implementando un sistema que se llama SALMI, un sistema de control de inventario, que le estorba a mucha gente. Este sistema de control de inventario lo va a tener usted, ciudadano hondureño, porque lo vamos a subir a las páginas de acceso a la información pública, no tenemos nada que ocultar, donde salga lo que tenemos en el almacén central, lo que vamos a tener en cada una de las bodegas de los hospitales, y así se va a poder ir viendo qué hay, qué no hay, quién consume, quién no consume, etcétera. Estamos tratando de terminar de implementarlo en todos los hospitales. Nos hemos encontrado una resistencia para hacer esto, de que no, que es muy difícil, que esto. Y cuando yo voy a pueblos me salen humildes auxiliares de enfermería diciéndome de que es maravilloso, que es sencillo, que ellas tenían miedo de hacerlo, pero que sí se puede subir la información ahí con transparencia. Entonces estamos en eso, poniendo el SALMI para que estos datos que dicen que yo me invento y que son los que mandan los directores, pues toda la ciudadanía los conozca, proveedores, usuarios, etcétera. Mire. Aquí, doctor. Buen día, don Raúl, de parte de la doctora Suyapa Sosa. La opinión de nuestro instituto no es en contra del ministro. Estamos seguros de su capacidad y de todo lo que quiere realizar. Muy claro habla, pero la realidad es que mucha carencia. Entonces, ¿dónde está la traba? Es la doctora Suyapa Sosa. Ok, mire, la traba está en las mismas leyes de contratación del Estado, son largas. Los mismos procesos de contratación de los organismos internacionales, yo le estoy enseñando de que el angiógrafo está ordenado a comprar, que el tomógrafo está ordenado a reparar, también estamos ordenando comprar otro tomógrafo, pero esa orden la di desde junio, y desde junio todavía los procesos van siguiendo una serie de pasos y yo no me los puedo saltar. Si yo salto un proceso, yo voy a terminar preso. El único proceso en que yo tomé la decisión de o lo hago y hacer la contratación directa fue la bomba de cobalto del Hospital San Felipe. Porque ¿qué significa tener la bomba de cobalto sin funcionar? Significa que los pacientes que reciben sus sesiones en el hospital, que eran alrededor de 70 diarios, estas personas, si yo me tardo 3 meses en repararles la bomba de cobalto, probablemente se van a ver muertos. No les dimos la oportunidad de vivir. Entonces ahí yo firmé la contratación directa de la única empresa que en Centroamérica se encarga de reparar esto. Y es una contratación de $12,500. O sea, tampoco es que era una cantidad exagerada. Aquí me dicen, por eso no hay máquina de cobalto en San Felipe para pacientes oncológicos. Está mala, por eso yo firmé la semana pasada, a fines de la semana pasada, cuando nos dijeron eso, que se había dañado la máquina, la bomba de cobalto. ¿Qué pasa con la bomba? Las bombas tienen que estarse les dando mantenimiento, y si no se les da mantenimiento, pasó lo que pasó con esta, ok, entonces nosotros firmamos ya la contratación directa de la empresa, es una empresa salvadoreña, no la conozco, pero es la que dijeron que le podía dar mantenimiento a esto, y yo dije, me la juego, pues vamos a hacer esto y a ver si luego no me reparan de que hice una contratación directa por la salud de los pacientes con cáncer. $12,500 cuesta, y eso nos van a tener reparado en una semana la bomba de cobalto. Ahora, dice la doctora Sosa, el problema es de compras del administrador. Yo no voy a defender a nadie porque ni siquiera los conozco, honestamente. ¿Qué está pasando? Sí se les ha reunido para darles capacitaciones. Yo mismo he estado en las capacitaciones. Tenemos un salón donde antes lo usaban para hacer ejercicio ahí, que se llama Actívate, en la Secretaría de Salud, lo usaban para hacer bailar y cuestionar. Y ese espacio nosotros lo estamos dividiendo para otras cosas, pero en ese salón tuvimos una capacitación. Tuvimos otra capacitación en el Hotel Florencia, donde también estuve yo ahí con todos los gerentes de estas cuestionadas. Han tenido capacitaciones en línea, se les manda personal a que vaya a la zona. El don Ramón les puede decir, hay hospitales que están jugando muy bien,
y que se conectan inmediatamente con ellos y hacen los procesos como debe ser. Tengo entendido que el Hospital de Occidente es uno de esos, que está teniendo un desempeño, un rendimiento muy bueno, que las órdenes no se le están parando ni nada. ¿Cómo no se va a parar estas cosas que están al margen de la ley? Si está al margen de la ley no puede ser doblada a conveniencia de las personas. La ley está ahí, yo no estoy para interpretarla. Esa no es mi potestad es cumplir la ley y proteger los intereses del pueblo de Honduras. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, capacitaciones se les han dado. Ellos están en la disposición de revisar cada uno de los documentos y acelerar esto. Sabemos que en salud, miren, la ley de contratación del Estado tiene que cambiarse para lo que es la salud. No podemos tardarnos 6 meses en hacer las licitaciones. Ahorita tengo un problema en la parte de licitaciones de la propia Secretaría de Salud y vamos a tener que tomar decisiones ahí. Cuando hacemos la compra directa de medicamentos, hay que firmar los contratos con las empresas y las empresas, en gran parte de ellas, inmediatamente iban a hacer la primera entrega, que es lo que ahorita está pasando. Y gente de contratos me sale con que tienen 45 días para firmar para hacer el documento. Estamos hablando de una compra de emergencia y mi misma gente, la que trabaja en la Secretaría de Salud, la que yo me encontré de la administración pasada, me está jugando sucio diciendo que tiene 45 días. He tenido que mandar la orden de decir o las hacen para ahora o los voy a despedir y creo que vamos a empezar a despedir. No es amenazar, pero no podemos estar teniendo, como dicen, durmiendo con el enemigo en la casa. Usted no hace eso. Sí, Eddie, para terminar esto del tórax, si voy a hacer una pausa, poneme lo que había puesto la doctora Suyapa Sosa, que me lo envía una de mis compañeras periodistas. Felicitaciones, me dice Guillermo Castillo, hoy por tener ese ministro transparente y capacitado para administrar salud pública. Confío en resultados positivos, dice don Guillermo Castillo. Poneme eso que te envié ahí. Luis, dice, terrible. Doctora Suyapa Sosa, terrible situación en salud pública. Esto es de hoy en el tórax. Tendremos que pedir a los pacientes que lleven estos insumos y los antibióticos. La tomografía la deben hacer en lo privado, sin ejecutar el 40% del presupuesto. ¿Por qué? Buen día, de hace 2 semanas hay como hacer pruebas de VIH. Este es uno de los indicadores prioritarios para CESAL, USAID, etc. A quien corresponda, no hay en las instituciones jeringas, microgoteros, venoclisis, guantes descartables, suero, gases arteriales. Por favor, hagan algo al respecto, no podemos trabajar así. Ok, yo entiendo a Suyapa y le digo, yo a Suyapa la quiero mucho. Creo que fue una persona que trabajó muy bien durante la pandemia. No creo que sea Suyapa malintencionada, simplemente ella da los datos que ella tiene a mano y que también a veces le pasan a otras personas. Mira, Suyapa, va a haber que cambiar a tu directora. Y tú y yo hablaremos en persona para que te des cuenta de otras cosas que uno se ha ido dando cuenta. ¿Va para afuera la directora? Pues yo en este momento le voy a decir que sí. Es una de las personas que tiene plaza de guardia que no hace. Atención, entonces, póngame última hora ahí. Póngame última hora. Despedida a la directora. Última hora. Última hora. Bueno, van a despedir por ineficiente y que no va a trabajar a la directora del Hospital del Tórax. ¿Así es, doctor? No, es que tiene arregladas las plazas para hacerla en el día, pero no trabaja en la noche. Y ella tiene una plaza que es de guardias. Yo creo que ella... ¿Cómo se llama ella? No, ya cumplió su ciclo, entonces son de las personas que habrá que cambiar. Se me dice que no puedo tomar decisiones. Miren, yo puedo tomar decisiones. En mi vida es un éxito. Yo tengo una esposa desde hace 37 años. Tengo unos hijos que son maravillosos. Creo que parte del éxito en la vida es eso. Yo duermo tranquilo. Yo no estoy pensando en robarme un centavo siquiera. Estoy en la Secretaría de Salud para tratar de cambiar un sistema y ustedes lo verán. No hemos hablado de lo que sigue, de los proyectos, porque hablemos de lo malo y luego hablemos de lo positivo. Creo que como médico fui un buen médico en el Hospital San Felipe, en el Hospital Leonardo Martínez, en el Hospital Viera. Creo que mis pacientes me quieren y me extrañan. Me siento satisfecho. Fui docente 34 años. No tuve nadie que se quejara de que yo no llegara a dar clases o que no enseñaba lo que debería de enseñar. Entonces, ¿cómo se califica el éxito? ¿Por dinero? A mí no es el dinero lo que se califica, sino es mi vida. Yo duermo en paz, me gusta llegar a mi casa temprano cuando puedo.
ahorita llego tarde, pero creo que eso es el éxito. El éxito es estar en paz con Dios y con su familia. Entonces, yo creo que en el caso de Suyapa yo no la juzgo, en lo absoluto, simplemente no tiene toda la información que debe tener y se han dejado llevar. Ahí han firmado, mire, usted viene y adquiere un bien y como se ha generado una emergencia, ese bien lo tiene que adquirir de emergencia. Luego tapa esa adquisición de emergencia poniendo 2 cotizaciones, después de que ya la hizo, para orientar la adjudicación hacia la empresa a la cual ya se le contrató previamente. Y entonces creen que nosotros no nos vamos a dar cuenta de que esas 2 cotizaciones fueron agregadas. Y esto está pasando en todos lados. Si ahora queremos poner orden, y yo tengo la indicación de doña Xiomara Castro, la presidenta, de actuar con rectitud, de actuar con honestidad y hacer las cosas de la manera más adecuada. Hay quienes todavía siguen diciendo que a mí me van a quitar. Si a mí me quitaran, no me quitan nada. Al que le quitan es al país. Porque yo sigo siendo el doctor Mateu y sigo andando igual que toda mi vida. Así que para mí me quitan problemas. Pero no creo que doña Xiomara me quiera quitar. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que estamos haciendo. Entonces, mira, Suyapa, tú eres la de mejor rendimiento. Pero ¿cómo me explicas que en cirugía tengan 4 camas y solo tengan 12.87% de ocupación, porcentaje de ocupación, y solo tienen 4 camas? O sea, que solo tienen un paciente. Y cuando hacen el escándalo que van a suspender la cirugía, ¿cuáles cirugías van a suspender si solo hacen una? O sea, no es un rendimiento que debería de tener un hospital como este. Podrán decir es que no tenemos equipos. No, si este es el rendimiento de todo el año. Y si yo me pongo a revisar el del año pasado, todavía probablemente sea peor, porque era la pandemia y se atendían solo pacientes COVID. Entonces, esta es una realidad y esto tiene que cambiarse. Va a tener que verse todos los hospitales del país igual que este, para ver cómo hacemos que las cosas rindan mejor y sea una sola red, un solo sistema. Tengo mora quirúrgica en el hospital escuela. ¿No podría el tórax ayudarnos con esa mora quirúrgica? Claro que sí, pero cuando se ha tratado de pasar a un paciente siempre le ponen 1000 peros. Yo reconozco el papel del hospital cardiopulmonar, si era el hospital que estaba al lado del mío, el San Felipe. Les hemos ayudado, ya les creamos las plazas con estructura permanente para el área de rehabilitación, ¿o no? Estamos comprando equipos para esa área de rehabilitación. Yo firmé esos nombramientos, que también habrá que hablar de esa cantidad de nombramientos que tenemos. No sé si en este momento o me espero un poquito, porque también se habla mucho y esto no se dice. No sé si me voy de un solo con esto. Solo deje mirar los anuncios. Voy a ir a los anuncios, pero les recuerdo, despedida entonces la directora del tórax. No, no es despedida, le vamos a pedir la renuncia. Pero es que dicen que no va a querer por las prestaciones. Ya está escribiendo la gente aquí. Mire, oiga bien, me dice uno, despidió a la de tórax, tiene huevos el doctor. No le va a pagar las prestaciones, el otro. No puede, tiene 30 años de estar ahí, esa mujer. Así están las cosas. Despedida a la directora del tórax. Una pausa y continuamos con el ministro de Salud, que está esta mañana con nosotros. Ha tenido a bien estar en la entrevista, y también don Ramón Solís, jefe de la Unidad de Control y Ejecución del Gasto de la Secretaría de Salud Pública de este país. Más adelante hablamos también de los colectivos de Libre, de los 8,000 empleados que dejaron los nacionalistas contratados en diciembre. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Y cuándo se van a abastecer los hospitales? Esto y más al volver con el doctor Mateo. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. ¿Sí? Doctor, ¿qué pasó con el FIDES? ¿Qué le publicó el FIDES? Bueno, antes de pasar al FIDES, que aquí lo traigo, solo aclarar a la directora del hospital. Yo no he dicho que no trabaja, doctora, solo digo que su plaza era una de día y otra de guardia, y usted las tiene arregladas las dos para trabajar solo en el día. Entonces cumple la jornada de guardias en el día. No es que eso sea delito, sino que no es para lo que está contratada, y yo creo que ella cumplió su ciclo como directora. Ahora vamos con el FIDES.
Yo soy católico, soy mariano, José Manuel Mateu Amaya. Me enseñaron a creer en Dios. Cada día creo más en Él. Estoy seguro que fue mi Señor el que me salvó cuando yo sentí el día que me moría, el 17 de febrero del año pasado. También estoy seguro que fue mi Señor y la Virgen María la que salvó a mi esposa el 26 de diciembre del 2020 de morir por COVID. A mí me van a intubar al día siguiente y soy tan creyente que estoy seguro que fueron los arcángeles que mi esposa oró, que mi madre oró y que me sanaron. Nadie puede poner en duda mi religión, como la pusieron en duda en el periódico de mi iglesia. Fides. Me dedicaron 2 artículos, 2 páginas aquí. ¿Y qué no le dio? Estamos hablando de la paz, ya vamos a hablar de esa. Y dedicaron el editorial. Y se pusieron a poner... No sé quién lo dirige, pero no importa. Hablé con una de las personas. Miren, yo creo en Dios por convicción plena, no por dogmas de fe. Para la gente que no le gusta la lectura, uno de mis pecados es que me encanta leer. Y he leído mucho. Uno lee de todo. He leído del judaísmo, he leído del islamismo. ¿Y cómo no voy a leer de la religión católica, del protestantismo? Me he leído de los diferentes concilios, el de Trento, que eran varios, no uno. Los concilios, hasta llegar al Concilio Vaticano II con el Papa Pablo VI, primero Juan XXIII, que fue el que lo inició, y murió durante estaba el concilio. En ese Concilio Vaticano II fue donde se pusieron algunas cosas que cambiaron el rumbo de la iglesia. Para los que no saben la historia de la iglesia, también muchos papas han sido cuestionados, y a muchos se les ha aprobado lo que hacían. O la época de los papas Borgia, los papas que venían de Florencia, fue la mejor de la iglesia. Claro que descendencia española, ¿no? Ah, sí. Los Borgia. Sí. Famosos. Cuando se hacían los concilios, a veces se hacían a conveniencia de los gobernantes de esas épocas. Y así es. Constantino, el primer papa católico, también utilizó la religión para ganarse al pueblo romano y ganar el ser el emperador de Roma. Hay que leer. Cuando los protestantes, a fines de 1400, 1500, que fue una época que cambió el rumbo de la historia, el medioevo, cuando los protestantes protestan, por eso se llaman protestantes, contra lo que hacía la iglesia, que vendía el perdón. El Papa vendía el perdón a cambio de dinero. Entonces los protestantes, Martín Lutero, Calvino, y cada uno en las diferentes zonas de Europa, en los Países Bajos, Suiza, cada uno de estos alzó su voz. Algunos se salieron de la iglesia católica, otros continuaron en la iglesia. Cuando los protestantes pusieron, el Martín Lutero, sus 92 tesis en la puerta de la catedral y lo terminó protegiendo el príncipe de la zona, él tenía razón, estaba vendiéndose la religión. Se prohibía que los seres humanos comunes y corrientes leyéramos la Biblia, porque solo los padrecitos la podían interpretar. En esa época también casi cuelgan a Galileo, porque les dijo que la tierra era la que giraba alrededor del sol, no al revés. Luego hicieron que se retractara de lo que dijo. El tiempo le dio la razón. Y la Iglesia Católica, con sus centros de ciencia, ha abonado tanto a la ciencia, pero también ha tenido periodos muy oscuros. En esa época 2 personas fueron bien famosas, Savonarola y Torquemada. Fueron los principales inquisidores y quemaron a la gente. Bueno, parece que aquí ahora hay inquisidores. Savonarola también fue quemado. Sí, al final, pero estos fueron los principales en la Italia del medioevo y en España. Y Maquiavelo tuvo parte ahí contra Savonarola. Quemaban entonces a la gente por decir la verdad o lo que a ellos no les parecía o no les convenía. Entonces José Manuel Mateu, ninguno, por lo más que digan, me va a poner en duda lo que yo creo en Dios. Pero una cosa es José Manuel Mateu y otra es el ministro de Salud. El ministro de Salud es ministro de Salud de un país laico, donde la religión no es la que impone los criterios de lo que hay que tomar, donde la ciencia se tiene que imponer.
Y la ciencia me ha enseñado que el levonorgestrel no es un abortivo. Y aquí hay una nota de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, donde claramente, y la nota es firmada por 2 ginecólogas mujeres para más, la presidenta y la secretaria de esa sociedad, donde claramente dice: la evidencia científica demuestra que la píldora anticonceptiva de emergencia a base de levonorgestrel no es abortiva y no impide la implantación de un óvulo fecundado, ya que no tiene efecto sobre el endometrio. Uno de mis problemas también es que yo fui profesor 34 años en la universidad, y también lo mencionan aquí como una crítica. Ser profesor de la Universidad Nacional Autónoma a mí me llena de orgullo. Fui un buen profesor y daba clases. Una de las clases que di fue histología, donde vemos precisamente esto, las partes chiquitas del cuerpo, el endometrio. La píldora anticonceptiva a base de levonorgestrel no produce ningún daño a un embarazo en curso. Pero esto lo dice la Sociedad de Ginecología de Honduras, también la de Estados Unidos y también la de todos los países, porque en todos los países de América Latina existe la píldora del día después para las víctimas de violación. En el Fides, malintencionadamente, ese es el clavo. Sí, malintencionadamente ponen que está dedicada a las menores de edad, en lo absoluto. En el Fides, que usted tiene en sus manos, las representantes del colegio médico dicen que el colegio médico es pro vida y que están en contra de esto, y se salen lavando las manos. Y esta nota, si la puede enfocar, y ve la firma de quién está firmando esta nota. Ahí está. Doctora Elga Codina Velázquez, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Este es un oficio enviado a la ministra de la Mujer el 18 de agosto de este año. Oficio 116-2022. Leo lo trascendental. La opinión técnica del Colegio Médico de Honduras en relación al uso del levonorgestrel como terapia anticonceptiva de emergencia. Dice, no se considera abortivo. La anticoncepción de emergencia es un método seguro y no produce ningún daño en caso de un embarazo en curso. Esta terapia puede ser iniciada hasta 5 días después de la relación sexual no protegida, no siendo necesario realizar una evaluación clínica profesional ni una prueba de embarazo previo a la toma. El uso de la anticoncepción de emergencia no produce ningún efecto sobre la futura fertilidad de las usuarias. Este es el oficio oficial del Colegio Médico de Honduras, firmado por su presidenta. Lea lo que dice en Fides, la presidenta, por favor. Elga Colina. Sí. Como gremio somos pro vida y nos apoyamos y no apoyaremos el consumo de manera normal de este fármaco, y en especial a los menores de edad, porque si a las personas adultas les da infinidad de consecuencias, en las pequeñas son peores. Antes de pensar en esta idea, se debe educar a la población en valores y solucionar tantos problemas de salud que son más importantes en este momento. Aquí está, mira, Elga Gea. Aquí está. Elga Codina. Okay. Y el titular decía, la pastilla del día después son ilegales y su venta debería ser sancionada. Desde el momento que se consumen fármacos abortivos se comete el delito de asesinato, y es aquí donde debe de resonar el 5.º mandamiento: no matarás. Delfina Yanet Lagos es la que hizo esto, es la reportera de esto. Ok, ¿por qué enseño, como yo aprendí que dicen, papelitos hablan? Una cosa es lo que se dice según el medio y otra cosa es lo que se escribe oficialmente, ¿no? Porque aquí debería entonces de decir, si vamos acorde a lo que dice en el Fides, que no se utilice la PAE, la píldora del día después. Y aquí está diciendo que sí. Es su nota oficial, no me la estoy inventando. Como digo, a mí me gusta hablar con documentos, porque es bien fácil entrar en el dime que te diré y yo tengo muchas cosas que hacer para perder mi tiempo en eso. Mire, ¿qué pasa con esta píldora del día después? Hemos estudiado, yo no soy ginecólogo, buscamos ginecólogos católicos, ginecólogos expertos en embriología de la reproducción, y los estudios que hay no están hechos en humanos, están hechos en monos.
El útero del mono tiene una característica, las fibras del miometrio están dispuestas en una posición transversal contra la posición vertical que tienen las fibras del útero del humano. Entonces, los estudios tampoco son congruentes uno con otro, pero a lo que se llega en base a evidencia científica es que no actúa cuando ya sucedió la fecundación, que es lo que la Iglesia siempre defiende, de que el ser humano existimos desde el momento en que el óvulo es penetrado por el espermatozoide. No actúa en eso. Ahí ponen como que yo estoy diciendo que los obispos están apoyando la píldora del día después. No, yo no dije eso. Y pueden leer mis declaraciones y ver los videos. Yo dije, 7 de junio me reuní con la conferencia episcopal, 7 de junio, en la sede de ellos, en el seminario mayor, allá por la represa Concepción. Estaban todos los obispos de Honduras. Y yo llegué como ministro de salud, creo que nunca antes un ministro de salud había ido a hablar con ellos. Yo sí, porque no tengo temor a hablar. Creo que en el dialogando se entiende la gente, dialogando con honestidad, no teniendo dobles discursos. Cuando yo llegué donde ellos, llegué a plantearles lo que está pasando con nuestra población. Nuestras jóvenes, nuestras niñas están siendo violadas. Y violadas muchas veces por su propia familia. Estoy teniendo embarazos de niñitas desde 10 años de edad. Ni siquiera habían menstruado cuando ya han sido violadas. Ni siquiera sabían ya haberse desprendido de una muñeca cuando ya hay un embarazo, porque fueron violadas. Llegan desgarradas a los hospitales y todo. ¿Y qué se hace? Nada. Más que pasarlas por 3 filtros, hacerlas pasar por la vergüenza que cuenten la misma historia en 3 lugares. Entonces se está cambiando ese protocolo de atención a las víctimas de violación exclusivamente. Nadie está poniendo el levonorgestrel como un anticonceptivo dentro de nuestro programa de prevención de embarazo para la población en general, en lo absoluto, no, porque la cantidad de hormona que tiene es diferente a la que tiene que tener los anticonceptivos de uso tradicional. Aquí somos bastante doble discurso. A mí no me van a dejar de ser médico y también ser católico como José Manuel y mariano y creer en la concepción de la Virgen. Sí creo en eso, pero no me van a quitar que científicamente está demostrado en todos lados que esto no actúa en lo que ya es un embarazo. Lo dicen los ginecólogos y ginecólogos católicos también. Le pregunté una vez a uno de los sacerdotes, ¿usted ha leído de ginecostetricia? No. Entonces, ¿cómo se pone a hablar más de esto? Yo no he leído mayor cosa de carretera, no me pongo a hablar de carretera, pero de este tema sí nos ha tocado leer bastante y les digo, yo daba clases de histología, anatomía microscópica se llama. Entonces, pero no le estoy tomando la decisión yo, se está tomando en base a las decisiones que están tomadas con todas las asociaciones de ginecostetricia, la Asociación Latinoamericana de Ginecología, y en todo el mundo se usa la pastilla del día después para las víctimas de violación exclusivamente. Eso no es estar matando a ningún niño. Ya no vivimos en 1500 para que estemos acusando por dogmas de fe de que estamos siendo criminales y que entonces no somos verdaderos cristianos. Creo que si somos verdaderos cristianos, estamos siempre detrás de la verdad, de la justicia y de proteger al más indefenso. Aquí se dice, el más indefenso es el bebito que ya se está formando. No se ha formado. No mintamos para decir las cosas. Si ese bebé ya fuera bebito, jamás se estaría aprobando el uso de la píldora del día después para las víctimas de violación. Pero se está poniendo exactamente el día después de la violación o en cuanto llega. Incluso el colegio médico, dirigido por doña Elga Codina, dice que hasta en 5 días se puede usar. Nosotros lo estamos poniendo en el primer día, después de la violación. Ahí, pero el colegio nos dice que 5 días. ¿Doble discurso también? Pues usted ve, ahí dice una cosa. Dice que no. Ahí dice no, pero aquí dice sí. Y yo, a menos que le hayan suplantado la firma. ¿Y el sello? Y el número de oficio y todo, pero este oficio se lo mandó a la Secretaría de Estado en el despacho de la mujer, doña Doris García Paredes, el 18 de agosto. Entonces, creo que hay que ser claros y, bueno, yo seguiré siendo católico y mis valores no me los van a cambiar. Hay gente que habla mucho de catolicismo, se golpean el pecho y todo. Cuando yo voy a misa con mi esposa, empecemos por ahí, nos acabamos de dar el abrazo de la paz y todo. Y en cuanto salimos, ni siquiera le pueden dar la pasada al otro. Yo no vine aquí a criticar lo de la religión porque cada quien la ve a la manera como quiere, pero yo creo que la religión se vive, se lleva, se predica con el ejemplo, no del diente al labio. Aquí hago una cosa, pero por atrás estoy robando. También dice no robarás, no mentirás.
yo no vengo a mentir, vengo a decir las cosas como son y las digo delante de usted y las digo en Fides o a donde sea, porque esta es mi verdad. Puede que esté equivocado yo en mi verdad, pero es la mía, no tengo por qué acomodarla. Licenciado Ramón Solís, como jefe de la Unidad de Control y Ejecución del Gasto de la Secretaría de Salud, ¿qué tan difíciles son los trámites? ¿Ya no hay fideicomiso? Se habla de una licitación de emergencia. ¿Qué ha pasado con ella? Bien, sí, lo que sucede, como bien lo dijo el señor ministro, muchas veces la ley retrasa un poco los procesos, pero para todo esto se debe aplicar un término que nos enseñan en las universidades, que es la planificación. Y de hecho está dentro de uno de los artículos de la Ley de Contratación del Estado, que es el artículo número 5, y se lo voy a leer textualmente para que miren. Son requisitos previos. Dice, con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la administración deberá contar con los estudios, diseños, especificaciones generales y técnicas debidamente concluidos y actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Que toda unidad ejecutora que vaya a realizar un proceso de compra debe de haber hecho un análisis previo de qué voy a comprar, y lo traducimos a un ejemplo de la vida cotidiana. Si usted va a comprar un televisor, don Raúl, usted averigua dónde venden ese televisor, qué cuesta ese televisor, qué características tiene ese televisor antes de comprarlo. Pues lo que la ley dice es que eso se debe de hacer en los procesos de contratación o de compra de bienes e insumos. Entonces, el problema es que la planificación ha venido siendo uno de los errores graves que se ha cometido dentro de las unidades ejecutoras. No planifican. Existe la elaboración de un PAC. Con eso ellos colocan en ese PAC, es un documento que nos dice a nosotros cómo vamos a proceder con las compras en el transcurso del año. Pero el problema aquí es que, como se ha dado en muchas de las unidades ejecutoras, el problema es que todo el proceso de una compra de un insumo comienza con la solicitud del pedido. ¿Qué es lo que sucede? Las solicitudes vienen ya cuando no hay. Entonces corren a pedir los bienes e insumos y entonces la ley dice cuánto tiempo debe durar un proceso. En una planificación correcta debería de existir un punto en los almacenes donde me dice a mí que si yo llego a ese punto, yo debo de comenzar el proceso de compra. Pero el problema aquí es que comienzan los procesos cuando ya solo hay 1 o 2 objetos e insumos de cada producto. ¿En qué se transforma todo esto? Bueno, que se va a realizar todo el proceso de ejecución y de compra de manera rápida. Y todos sabemos, un proceso que se realiza rápido tiende a tener errores. Un grave error, Raúl, que se comete también en las unidades ejecutoras es que no se guían por la ley. Y desafortunadamente para ellos, nosotros en nuestro departamento lo que hacemos es revisar los documentos en base a ley. Una de los artículos dice que toda licitación privada que realicen las unidades ejecutoras deben de presentar al menos 3 oferentes. Y aquí lo tengo. Es el artículo 59 de la Ley de Contratación del Estado. Este de aquí. Ahí dice que deben de presentar 3 oferentes. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los procesos que se presentan a la unidad de ejecución del gasto presentan solamente un participante, 2 participantes. ¿Y qué sucede o qué dice la ley? Bueno, la ley dice que si solo se presenta 1 o 2, se debe declarar desierta la licitación. Pero ¿cuál es el problema? Que no la declaran desierta y así adjudican, así compran el producto y cuando viene el expediente, que este es un expediente de pago, nosotros empezamos a hacer la revisión de todos los documentos y es donde determinamos lo que ha enseñado el señor ministro, facturas erróneas, facturas con errores en el CAI, cotizaciones inventadas, definitivamente de proveedores que no se dedican a la venta del insumo. Como el ejemplo que les dijo el señor ministro, un proveedor que provee insumos médicos cotizando llantas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desafortunadamente, cuando estos procesos llegan a la unidad, es cuando nosotros encontramos ya los errores. Por ejemplo, en ese caso de un proveedor que vende medicinas, bueno, para cosas para los hospitales y para la salud, ¿cómo es que aparece vendiendo llantas? ¿Qué se hace en ese caso? Eso en el comité de evaluación que se realiza en las unidades ejecutoras, por eso en los pliegos, en las condiciones que se realizan cuando se suben al sistema de ONCAE, el proveedor tiene que leerlo y en las cláusulas de ese proceso
ellos dicen que deben de presentar toda la documentación que me compruebe a mí que ellos tienen capacidad, tanto legal como financiera. Así aquí, yo como ciudadano que pago mis impuestos, no les compren, hombre. Es que el problema Raúl, es que este proceso llega cuando ya se ha comprado. Pero a mí me salta de que alguien esté en una movida, porque si el que vende medicina va a vender llantas también, ese la toca por todos lados. Bueno, de hecho eso es lo que nosotros hemos solicitado. Así es. Hemos solicitado que se haga auditorías, porque el problema es que el comité de compras... Los felicito para eso, no, hombre, ya paren esa picardía. Sí, por eso se hacen grandes ricos. ¿Ah? Así es. Mire, Raúl, yo les he dicho que ser millonario siendo... proveedor del Estado. Es bien fácil. Y también hacerse millonario siendo el ministro de Salud. Esto, ya raptos. Cualquiera con 2 neuronas lo puede hacer, pero si usted tiene más de 2 neuronas y esas neuronas le hacen de verdad conexión, sinapsis, y usted es honrado, usted no se va a hacer rico. Usted va a tratar de poner en orden el sistema y eso le va a crear molestias a mucha gente. Sí. Pues sí, ¿verdad? Pero es que ahí en salud, por años, gobierno tras gobierno, ha habido una red de corrupción de venta, eso que están planteando aquí, que vende jeringas, vende camas, vende mascarillas, vende suero, vende de todo, pero también vende llantas. Se ocupan carros, también vendemos carros. Así es. Así es, así ha sido, pero estamos tratando de cambiar eso, Raúl. Ahora, creo que tenemos, hablar también de las plazas que hemos dado. Mire, nos tocó en este gobierno, porque ha tocado difícil, con la primera pregunta que usted empezó. Si yo no tuviera un carácter fuerte y una conciencia tranquila, ya a rato me hubiera ido. El mismo presidente Zelaya alguna vez me dijo eso. Y yo le dije, no hombre, si yo estoy aquí por una cosa, créame con Dios, yo así lo siento, que es mi obligación tratar de hacer lo que hemos cuestionado que otros no han hecho. Nombramientos, es el primer gobierno en la historia y cuando yo me reúno con los funcionarios internacionales, diplomáticos, de los organismos, embajadores, etcétera, y en sus países más grandes que el nuestro, hubieran podido aguantar este impacto así. Nos tocó dar 8.017 acuerdos de nuevos nombramientos hasta la fecha. Hasta la fecha. Vamos con números. La Secretaría de Salud tenía antes 1.297 médicos contratados, nombrados. Nosotros nombramos 2.184, casi el doble de los que ya habían. Ahorita hay 3.481 médicos nombrados. Pero eso es por lo de diciembre. Sí, por lo que nos dejaron de los decretos legislativos. Y aquí están por cada una de las áreas. Hospitales y regiones. Los tenemos todos. Volviendo al Hospital del Tórax, tiene 52 médicos generales nuevos nombrados, 20 médicos especialistas nombrados, por poner uno de los ejemplos, o sea, lo tenemos detallado. Tenemos entonces ahorita casi 200% más de médicos que los que habían antes. Digo por lo que el Colegio Médico insiste. Ya luego retrocedo a lo de los médicos. Licenciadas en enfermería, habían 641, nos tocó nombrar, no, habían 1.302, perdón, y nos tocó nombrar 641, ahora hay 1.943. Auxiliares de enfermería había 4.048, nombramos 1.735, hay 5.783. Microbiólogos había 94 y nombramos 361, ahora hay 455. Químicos farmacéuticos había 43, ahora nombramos 40, hay 83. Odontólogos habían 164, nombramos 151, hay 315, casi el doble. Pero vámonos a lo que esto tiene como efecto presupuestario, porque es bien fácil a veces estar nombre. Esto significó un 28.37% de incremento en la partida de salarios. 84 millones de lempiras, estoy hablando mensuales, ¿verdad? De los cuales... Bueno, yo recuerdo que al doctor Horizon, que Dios lo tenga en su gloria, por eso lo despidieron. Lo nombró a un montón de personas y no había presupuesto. Bueno, esto significa, solo de los 84 millones mensuales más de partida de salarios, 49.8 millones son para médicos. El resto es para el resto del personal, o sea, contratar un médico significa un costo más. Yo no estoy en contra de nombrar a los médicos, en lo absoluto. Más bien estoy dolido de que tengo como
7,000 personas que sí eran de primera línea y que no han sido nombradas porque no se puede, no hay presupuesto, no hay estructura. Estoy hablando de los muchachos que yo me encuentro en la montaña, de los que van a trabajar hasta caminando para llegar a ir a encontrar una señora que acaba de tener su parto, ir a ver cómo hacen con el bebito y todo, y caminan 10, 12 horas. Estos muchachos no tienen nombramiento, son los que están tercerizados. Igual. ¿Y qué va a hacer con ellos? Un montón de los médicos del BID, bueno, en ese estamos. De los que aquí se nombraron, la gran mayoría, y lo tenemos aquí, están en Tegucigalpa. Era Tegucigalpa el que ameritaba a esos médicos. No. No, montón de estos. Es que todos quieren trabajar en Tegucigalpa. Claro, y un montón de estos muchachos no fueron primera línea. Llegaron en diciembre y en enero, y fueron los que nosotros discutíamos con el colegio médico. Y ellos presionaban, hicieron tomas, nos llevaron hasta Casa Presidencial, aunque ahora digan que no, es cierto, yo estuve 5 horas ahí en una reunión presidida por don Rodolfo Pastor, en donde había que nombrarlos a ellos. Nosotros decíamos, no, tenemos que ser más cerebrales, no violemos la ley del estatuto, pongamos un requisito específico, que es haber sido médico, qué sé yo, por 6 meses durante tal a tal periodo, cuando de verdad era la pandemia. Ah, no, pero hubo que concederles, porque estamos en un gobierno que, bueno, concede que la gente proteste, no los manda a poner en orden, pues, lo que se debiera, sino que hay que dejarlos que protesten. Si están en huelga, pues ok, es su derecho, no son las represiones de los gobiernos pasados, pero también eso tiene un límite. Y aquí está la respuesta. Hay 85 millones prácticamente mensuales de presupuesto que se sumó y que no son los que deberían ser. Ahorita estamos en eso. Yo estoy consciente que estos muchachos tercerizados, que estos muchachos que tenían fondos BID, eran los que deberían haber tenido derecho a las plazas. Son los que trabajan en las comunidades, pero ellos no fueron los tomados en cuenta, fueron dejados de lado. Ahora van a salir como que están peleando por ellos. No es cierto. Estos se dejaron así y nosotros estamos tratando de ver si para el próximo año podemos ir nombrando algunos, porque también el decreto decía según las disponibilidades presupuestarias. Ningún país, ni la embajadora de Estados Unidos me pudo decir si ella hubiera aguantado en Estados Unidos meter 8,000 personas de un solo al sistema de salud. Esto fue meterle casi el 40% más del personal que tenía la Secretaría. Entonces, es un sacrificio fiscal enorme, pero bueno, el gobierno lo está haciendo. Bien, dice la doctora Suyapa Sosa, mi respeto y admiración por el compromiso de nuestra directora Nora Maradiaga, que va a ser despedida. Durante la pandemia, la doctora Maradiaga, su liderazgo fue decisivo. Ojalá y con esa ligereza saque a los que dañan tanto al hospital y a la gestión que él preside. Una de las potestades del Ejecutivo es nombrar y remover a los funcionarios. Yo puedo ser removido por la presidenta hoy mismo y no pasa nada. Entonces también la remoción de los jefes de las diferentes unidades de la Secretaría de Salud, de los directores, también es una potestad de las autoridades. Usted tiene toda la potestad. Así es, y es en base a ley. Usted es el ministro, usted es el que manda en salud pública. Yo no estoy siendo irrespetuoso, simplemente diciendo ya un ciclo se cumplió. Yo fui jefe de servicio y yo mismo dije, ya es suficiente ser aquí. Creo que todos tenemos un ciclo, yo le agradezco y todo lo que fue, pero ya está. Igual usted sabe que Ibrahimovic fue un superdelantero, ahora es banca. Y así ha ido pasando cada cosa. Cristiano Ronaldo fue pues el mejor, el delantero más killer que había, y ahorita lo dejan sentado en el Manchester United. Entonces, es la vida. Yo también seré sustituido, en este momento se le agradece, pero creo que es momento de tomar algunas decisiones, y bueno, es una decisión que tomamos. Así que no hay nada personal, simplemente ocupamos, pues, ir cambiando a algunas personas y las vamos a ir cambiando. Gracias, licenciado Ramón Solís, por participar esta mañana. A sus órdenes. Bien, nos vamos. La directora Nora Maradiaga del Tórax es destituida. Doctor, ¿cuándo van a haber más medicinas en los hospitales? ¿Cuándo esas licitaciones van a avanzar con más celeridad? Entiendo que lo del fideicomiso cambió totalmente la forma de la compra. Sí, usted sabe, como yo le digo, yo mantengo el mismo discurso.
y voté en contra en Consejo de Ministros, y eso me pudo haber implicado que me destituyeran, pero era mi forma de pensar y la defendí técnicamente. Bueno, ahora ya estamos en lo que estamos y ya está la adquisición de la compra directa sin escándalo. Ya estamos también iniciando el proceso para la licitación del próximo año. Estamos recopilando la información de cada hospital para hacer un consolidado y con base a eso poder salir con la licitación para el próximo año, esperando ya no seguir con esto que ahorita nos ha tocado. Les recuerdo, estamos ya con 5 hospitales con los fondos ya listos para construirlos. Salamá, Santa Bárbara, Ocotepeque, Roatán y el Policlínico de Ciguatepeque, esos están ya fijos. Estamos ahorita todavía con la Secretaría de Finanzas en ver lo de los hospitales de politraumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula y el hospital de Choluteca, así que cambios vienen en salud, se está Alguien trabajando. me mencionó que el Hospital María también necesita apoyo. Sí, pero el Hospital María ya hablé con ellos hasta decirles que me apaguen los aires acondicionados de los pasillos, porque resulta que el Hospital María me consume más energía eléctrica que el Hospital Escuela. Y el Hospital Escuela tiene 1.440 camas, el Hospital María creo que como 200. Entonces, el presupuesto también tengo que cuidarlo. Yo estoy cuidando los fondos del pueblo de Honduras. Para eso me puso doña Xiomara, no para ir a solo estar firmando papeles. Un felicito, doctor, sin así. El país ocupa gente así. Está bien que el doctor le dice al pan pan y al vino vino. Buenos días, siga con nosotros. En Canal 11 esta mañana estuvo el licenciado Ramón Solís, jefe de la Unidad de Control y Ejecución del Gasto del Ministerio de Salud Pública, y el doctor José Manuel Mateu, que es el ministro de Salud Pública de nuestro país y el que manda en salud por orden de Xiomara Castro Zelaya, presidenta del país, que ayer se tiró un enorme discurso en las Naciones Unidas. Buenos días.